Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un podcast para darle sentido a lo que es realmente ser cristiano. La razón por la que fuimos llamados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios es para proclamar, para anunciar su bondad a un mundo secuestrado por el diablo. No podemos permanecer virtualmente callados. Nuestro objetivo al producir este podcast no es solo que despertemos y veamos las cosas como Dios las ve, sino también movernos a la acción. Romper nuestra inercia y realmente apresurar el regreso de nuestro Señor. No hay nada más importante que eso. Tenemos un gran proyecto en marcha, estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente al público en general a Jesús y al Evangelio. Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas de América del Norte, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan. Sí, suscribirse, comentar y darle me gusta a este podcast es bueno, y les agradecemos por hacerlo. También queremos saber de ustedes. Envíenos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para su ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Esta es la sexta entrega de una serie sobre temas del Evangelio de Juan. El título de hoy es Más testimonios acerca de Jesús. El versículo tema dice: "Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí". Juan 12:32. El término traducido como levantado, hupso, significa elevar, levantar, en sentido literal o figurado. Jesús fue levantado en la cruz. Al mismo tiempo, ese acto supremo enalteció, magnificó el carácter de Dios. En otras palabras, Jesús fue elevado por encima de la tierra, para que todos pudieran verlo. También necesitaba ser exaltado, para que todos pudieran apreciarlo como el Cordero de Dios que nos reconcilia con nuestro Creador. Muchos aspiran, e incluso compiten por alcanzar no solo una posición más alta, sino la más alta. Ese no fue el caso de Juan, el que practicaba la inmersión. Él tenía bien clara su misión, señalar al Mesías, para que otros pudieran ser salvos. Debemos aprender de este Juan el Bautista, para no sentirnos tentados a buscar poner nuestra manera de pensar en primer lugar, y al hacerlo, pasar por alto lo que piensa Dios. Tengamos en cuenta que nosotros no somos el personaje principal de la historia. Dios lo es. Los judíos de alguna manera admiraban la humildad de Moisés, pero no llegaron a comprender que tal humildad era un atributo de Dios y que Jesús se los estaba mostrando. Lo que definimos como humildad, carecer de orgullo o arrogancia y estar centrado en el beneficio de los demás, describe al Dios de la Biblia. La verdadera humildad viene como resultado de estar llenos del Espíritu de Dios. Si confiamos en nuestro Creador y recibimos su bondad, el amor de la verdad, seremos restaurados a la vida eterna. Si rechazamos el favor de Dios, Dios tendrá que entregarnos a nuestro secuestrador, el que argumenta que lo preferimos a Él. Es por eso que a menos que recibamos plenamente el amor de Dios, corremos el riesgo de perdernos. La ira de Dios es su desilusión extrema cuando nos tiene que entregar a nuestro secuestrador, a aquel que dice tener derecho sobre nosotros. Dios nos ofrece su salvación, la única salida al engaño de Satanás, pero si elegimos creerle a aquel que nos está engañando, a nuestro captor, y al hacerlo, rechazamos a nuestro libertador, Él tiene que entregarnos. Esa acción, Dios entregando a los seres humanos al enemigo, entregándoles a aquel a quien le prometieron lealtad, produce un gran dolor en el corazón de Dios. La Biblia describe esta emoción como la ira de Dios. En presentaciones anteriores, hemos mencionado que los líderes religiosos judíos, en el tiempo de Jesús, habían desarrollado ciertas ideas sobre la persona y función del Mesías. Además de ser liberados de sus opresores romanos, esperaban un Mesías que, como descendiente de David, restauraría el reino davídico, establecería la paz y la justicia eterna, provocaría la resurrección de los muertos y el juicio final, reconstruiría el templo de Jerusalén, restaurándolo como centro de adoración. Sería reconocido por todas las personas, incluidos los no judíos, como el verdadero Rey y Salvador. Esas expectativas se basaban en ciertas profecías de las Escrituras hebreas. Cuando llegó el momento y Juan, el que practicaba la inmersión, señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se estaba refiriendo a lo que Isaías había escrito en el capítulo 53 de su libro. Los líderes religiosos no lo aceptaron. Existía la idea de que la salvación solo llegaría a través de estudios profundos de las Escrituras, cuando en realidad viene de Dios cuando estamos completamente inmersos en su carácter, cuando nuestra confianza en Él nos lleva a seguir su corazón. Cuando seguimos su corazón, nos unimos a su equipo. Juan no era de ninguna manera un político oportunista que complacía a la multitud, más bien,
estaba comprometido con la verdad revelada del reino de Dios, independientemente de si era aceptada por la mayoría del pueblo o no. Juan incluso estaba dispuesto a defender, solo e inquebrantable, la verdad que estaba seguro que había sido enviada por Dios. Estaba verdaderamente comprometido con la misión de Cristo, y tenía una clara comprensión de los límites de su papel. Nada excepto el encarcelamiento y el martirio podría detenerlo en su trabajo. Su ejemplo de compromiso radical con la causa de Cristo nos muestra lo que es perseverar hasta el final. Debería inspirarnos a permanecer tenaces en la causa de Dios también. Después de alimentar a los 5,000, el pueblo quería coronarlo rey. Más tarde, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús les explica el significado espiritual del milagro, pero ellos no están dispuestos a aceptarlo y la mayoría dejan de seguirlo. ¿Por qué muchas veces la mayoría está equivocada? No olvidemos que a menos que aceptemos totalmente la oferta de Dios, seguiremos siendo cautivos del diablo. Y es que estas cadenas no son físicas, sino de ideas. Mientras desconfiemos de Dios, seguiremos siendo rehenes del diablo. En cuanto confiamos en Dios, empezamos a caminar por el camino de la rectitud que, a través de la colaboración amorosa con Él, nos lleva a la verdadera libertad. Cuando Jesús explicó a sus oyentes que Él era el pan de vida, comprendieron que Él no era el tipo de rey terrenal que esperaban, que no encajaba en sus expectativas. ¿Podría sucedernos algo similar a nosotros? ¿Podría ser que tengamos una idea distorsionada de lo que es realmente caminar con Jesús, caminar en el Espíritu? Jesús establece una clara conexión entre lo que Él hace, sus milagros y su Padre que lo envió. También, durante su inmersión en el río Jordán, en el monte de la Transfiguración, y cerca del final de su ministerio, la Biblia establece que se escuchó la voz audible del Padre. Luego, en la cruz, vemos una serie de eventos que muestran el respaldo del Padre a Jesús como el Cordero de Dios. El último, el séptimo, día de Sucot, fiesta de los tabernáculos, también conocido como Hoshana Rabbah, gran salvación, Jesús hizo el anuncio a todos los que tienen sed, que vengan a Él y beban del agua de la vida. No solo Juan, el que sumergía, sino también todas las demás evidencias, todos los milagros de Jesús, incluyendo la resurrección de Lázaro tras de estar muerto durante 4 días, manifestaron claramente que Jesús es quien dijo ser. Entonces, ¿por qué los oponentes de Cristo no creyeron en el testimonio audible y visual del Padre y del Espíritu a su favor? ¿Por qué no creyeron en las obras y palabras poderosas divinas? Hoy tenemos cada vez más pruebas de que la vida en este planeta, en general, y la existencia humana en particular, son obra de un creador. Muchos deciden distorsionar esas pruebas y terminan desarrollando nuevas explicaciones supuestamente científicas. Cuando analizamos la evidencia, es la misma para un creacionista que para un evolucionista. Lo que marca la diferencia es la manera de interpretarlas. Algunos escuchan la voz de Dios, mientras que otros solo escuchan un trueno. Anteriormente dijimos que el propósito de Juan al escribir su evangelio era asegurarse de que sus lectores entendieran que Jesús no venía de Belén ni de Nazaret, sino de Dios. En el 6º capítulo de Juan, Jesús hace varias afirmaciones sorprendentes. En mí tienen la presencia de Dios, en mí tienen la palabra misma de Dios. Eso hace que la venida de Jesús sea el acontecimiento más importante de la historia. Yo solía pensar que Jesús era el hombre más grande que jamás haya vivido. Que era un buen hombre. El problema con ese razonamiento es que un buen hombre no diría yo soy Dios. Si lo hiciera, estaría loco o te estaría engañando. O Jesús es exactamente quien dice ser, o es el mayor engañador de la historia. No hay punto medio. Presentó muchos testigos, no solo Juan el Bautista, su Padre Celestial, los samaritanos, las multitudes, las Escrituras, Moisés, los profetas y el Espíritu Santo. Tenemos la libertad de aceptar la evidencia de Dios o rechazarla. Es una cuestión de confianza. ¿En quién confiamos más? ¿En Jesús o en el enemigo? ¿En nuestro libertador o en nuestro secuestrador? Algunas personas dicen que Jesús murió para ganar el favor del Padre. Eso presenta al Padre como el villano. Afortunadamente, Pablo es claro en esto. En 2 Corintios 5:19 escribió, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En ningún lugar de la Biblia sugiere que Dios tuvo que reconciliarse con nosotros. Nunca. Pero Dios pagó el precio para reconciliarnos consigo mismo. Jesús no murió para pagar una simple pena legal. Él murió para revelar la verdad acerca de Dios, y la falsedad de las acusaciones de Satanás. E incluso los ángeles tuvieron que aprender esto.
Veamos Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, no la guerra, sino, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Estamos reconciliados con Dios. Ahora se nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Vamos a rechazar su regalo? Jesús fue elevado por encima de la tierra. ¿Sabe el mundo lo que eso realmente significa? ¿Está atrayendo ese conocimiento a todos hacia Él? ¿Somos parte de esta proclamación continua y completa? Únanse a nosotros, envíenos un correo electrónico, hay que actuar ahora.